Y estamos iniciando la de entrevista ya la 14, la decimocuarta entrevista, y en esta ocasión está con nosotros Roberto Yáñez Quirós, quien es candidato a juez en materia civil local del Distrito 9 de Iztapalapa. Roberto, bienvenido a Conexionistas. Muchas gracias. Pues les agradezco nuevamente la invitación. Me presento con ustedes. Yo soy el licenciado Roberto Yáñez Quirós. Soy actualmente juez interino del Juzgado 35 de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México. Mi Perfecto. trayectoria inicia en el año de 1990 al ingresar al tribunal como meritorio en el Juzgado 40 del Arrendamiento Inmobiliario y posteriormente, a lo largo de estos 34 años, he seguido el escalafón que ha marcado la carrera judicial, es decir, fui mecanógrafo, administrativo especializado, secretario conciliador, secretario actuario, proyectista de sentencias, secretario de acuerdos en el año 2000 y en el año 2020 fui nombrado juez interino en el Juzgado 24 de lo Civil de Proceso Escrito. En el año 2024 fui nombrado juez interino en el Juzgado 35 de lo Civil, donde actualmente estoy ejerciendo esa función. Muy bien, pues una amplia experiencia. Claudia Exacto. Aguilar Barroso, bienvenida, la autora intelectual de toda esta serie de entrevistas y quien pues nos ayuda a entender un poco más todo lo que ha ocurrido con el Plan B, con la reforma al Poder Judicial, etcétera. Claudia, por favor, adelante. Gracias, Armando. Y Roberto, gracias por aceptar la invitación. Me parece súper interesante. Hemos platicado en este espacio la trascendencia que tiene para todas nosotras personas que vivimos en esta Ciudad de México. Así El es. hablar también del proceso electoral judicial en la Ciudad de México, no solamente por la enorme cantidad de personas que pasan por los juzgados, sino por la especialización y porque el grueso de los asuntos lo resuelven ustedes, ¿no? Se Así resuelven lo es. entonces, quiero empezar por ahí, Roberto, porque eres, creo que nuestra primera entrevista justamente de una persona candidata con una trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial local. Y te empezaría porque nos platiques por qué es importante y qué tipo de asuntos. O sea, cuando dices, yo soy candidato a juez en materia civil local y están las personas de a pie. ¿Qué es la materia civil en lo local? Cuando hablamos en lo local nos referimos a la Ciudad de México. Así es, pues básicamente son los problemas que se dan entre personas civiles, digamos, y entre instituciones, ya sea de tipo comercial, bancario, en donde manejamos juicios básicamente en cuestiones de arrendamiento inmobiliario, cuestiones referentes al al cobro de cheques, de pagarés, cumplimientos de contratos, acciones hipotecarias, daños morales, en general todo lo que se refiere a la cuestión que suscita entre personas de carácter civil, del cumplimiento de algún contrato de una persona a otra. Y otra cosa bien importante, porque como podemos ver, ¿no? Es todo lo que hacemos, nuestras relaciones, digamos, personales, pueden pasar por este tipo de casos que lleguen a ser del conocimiento de un juez de lo civil. Y hablabas del sistema escrito, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Hoy por hoy, sobre todo en el país, en la Ciudad de México, que ya tiene tiempo y que se ha replicado en otras entidades, que distinguen los procesos orales de los procesos escritos, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia, digamos, también para entender o para que la ciudadanía pueda entender qué hace un juez cuando está en esta modalidad, ¿no? Bueno, nosotros nos encontramos en la modalidad escrita, que es la modalidad tradicional, en donde se inicia con la presentación de una demanda escrita. Posteriormente viene una admisión de esa demanda, el emplazamiento, es decir, el llamar al demandado a que nos conteste esa pretensión del actor, y posteriormente se hace una audiencia de conciliación, un ofrecimiento de pruebas, un desahogo de pruebas, y se culmina con el dictado de una sentencia definitiva. Pero todo este proceso, volvemos a esa situación, es de carácter escrito. Todo lo que le queremos decir al juez, lo plasmamos en un escrito, ingresa al juzgado, pasa por secretaría, que nos hace un proyecto,
y posteriormente se acuerda con el secretario de acuerdos el sentido en cómo tiene que ir fundamentado este escrito que nos presentan las partes. En materia de oralidad, digamos, ya todo es más expedito porque se presenta una demanda, se notifica al demandado, se contesta y se fija una audiencia en donde las partes exponen sus argumentos y posteriormente, verbalmente, se desahogan esas probanzas y verbalmente se dicta esa sentencia en el momento ante la presencia de las personas que acuden al juicio. Y esto ya se hace de una manera sencilla, clara, con lenguaje un poco más coloquial que el que se hace tradicionalmente en el sistema escrito. Eso es básicamente las diferencias que tenemos. Estamos en esa transición hacia la oralidad. Entonces, ahorita todavía hay muchos asuntos que se manejan en el sistema tradicional, pero poco a poco vamos a ir yendo hacia la oralidad hasta que todo se diluye en en esa situación. Gracias, Roberto. Yo creo que queda muy claro y dos cosas que puntualizas me parecen bien importantes, ¿no? El sistema escrito como tradicional todavía, aunque Así estamos es. migrando para una vez que, digamos, se finalicen, pues el grueso de los asuntos, a lo mejor estemos en la oralidad, por esas ventajas que tú señalas, ¿no? Con la cercanía, sobre todo, para que los plazos sean más breves, la cercanía con quienes juzgan. Pero lo cual, la verdad también hay que destacar, pues no hace que los jueces como tú, ¿no? Y que tienen tantos años de experiencia, pues no sepan efectivamente a través de esos escritos, pues desentrañar, ¿no? Cuáles son las cosas, qué es lo que se está pidiendo, cómo se está probando. Eh, Así es. Hago énfasis en esto, Roberto, porque, y sobre todo en que eres candidato a juez civil local en la Ciudad de México, porque como sabemos, al igual que el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para efectos nada más de la elección y de las boletas, dividió la ciudad en distintos distritos, ¿no? Distritos, así es. Y en ese sentido, tú quedaste en el distrito 9 que le corresponde a la alcaldía Iztapalapa, ¿correcto? Así es. Pero eso quiere decir nada más que quienes quieran votar por ti o quienes van a tener la posibilidad de votar por ti o encontrar como candidato están en ese distrito, pero todos los asuntos que lleguen a ser del conocimiento de este juzgado, con independencia que hayamos o no participado en ese distrito, los vas a resolver tú, ¿no? Por eso nos parece bien importante también dar a conocer los perfiles de estos jueces, ¿no? De la Ciudad de México. Así es. Decías otra cuestión que me gustaría que nos aclares un poquito más. Dices que ustedes resuelven de manera definitiva, ¿no? Entonces, Bueno, perdón exacto, la explícanos interrupción. un poquito. ¿A qué se Nosotros, refiere esto? nosotros desarrollamos todo el proceso en su conjunto, es decir, desde que inicia, desde que nace. Ya una vez que se sustancia todo ese proceso, las partes tienen el derecho de conformarse o inconformarse con la resolución judicial. Es decir, si las dos partes están conformes, transcurre el término para interponer sus recursos correspondientes y si no los interponen, la sentencia queda firme o ejecutoriada. Pero si están inconformes, pueden acudir ante la superioridad, que es la sala civil. La sala civil va a revisar totalmente nuestro actuar dentro del expediente judicial y notará a lo mejor deficiencias o inconsistencias o la no valoración de una prueba y tiene la facultad la sala de revocar esa determinación, confirmarla o modificarla en su conjunto para que quede en términos que ellos mismos determinen de acuerdo a la legalidad del procedimiento. Hecho esto, las partes todavía tienen aún el recurso del juicio de amparo. Entonces, al remitirse a un juzgado colegiado, el colegiado va a revisar todo el tema de constitucionalidad de garantías individuales que quizá no hayan sido tomadas en cuenta y posteriormente podrá ordenar a la sala la misma circunstancia que modifique, que quede firme, y una vez ejecutoria de esa resolución, ya se procede a su ejecución dependiendo del tipo de juicio. Ese es todo el proceso que se sigue en un juicio tradicional. En oralidad se dicta la sentencia y el único recurso que tenemos para combatirlo es el amparo. Entonces, esa es la gran diferencia. Todo es más ágil, expedito para llevar un procedimiento en materia de oralidad.
Roberto, te queremos hacer una pregunta ahora, me parece es un poco igualmente importante, que tal vez de carácter más personal, y Sí. es, ¿qué motiva a una persona con la trayectoria, la experiencia dentro de la carrera judicial local de más de 30 años a participar en este proceso, ahora vía la elección mediante voto, ¿no? Mediante voto popular? ¿Qué te motivó a llegar a decir, bueno, sí, voy a alzar la mano? Y dentro de esa misma pregunta, ¿cuántos cargos están del proceso de la Ciudad de México en elección en este 2025? Porque entiendo que es un porcentaje y que el restante se va al 2027. Bueno, pues como les comenté, yo ingresé a la universidad en el año 89 y posteriormente yo tuve esa inquietud de ser abogado, de defender las causas sociales. Pienso que he sido un actor muy intenso en esa situación y eso me llevó a buscar la oportunidad de trabajar en un tribunal. Recuerdo que entré al juzgado 40 del arrendamiento cuando todavía existían los juicios hubo el decreto donde se descongelan las rentas en México y posteriormente, como les comenté, pues seguí esa trayectoria judicial de 34 años y afortunadamente fui elegido para ocupar ese cargo de manera interina. Y bueno, lo que me motiva pues es que pues yo me hice ahí dentro del Poder Judicial. Yo nací ahí dentro de las instalaciones del Poder Judicial y me motiva el hecho de que pues me siento entusiasmado, preparado, ya que transitamos a una situación en donde, digo, antes existía un sistema de oposición que daba el cargo a las personas, pero hoy siento que lo más importante es que ya se le dio la voz a la ciudadanía para que ella sea la que nos elija, que nos conozca, que no se sientan alejados de estas instituciones que antes se veía así como que eran, pues no sé, intocables o inaccesibles, o que forzosamente tuvieran que llevar un abogado para que uno los pudiera escuchar. Entonces, hoy en día lo que me motiva es esa emoción de saber que si la gente conoce mi trayectoria y todo lo que hemos pasado durante la institución, me dé su voto de confianza y seamos más directos y les sirvamos a la sociedad y puedan acudir y puedan preguntarnos y puedan externar sus dudas y que uno esté cerca de ellos. Entonces, eso es lo que me motiva básicamente el servir a la sociedad, el ayudar a nuestra gente que ha estado muy alejada de esta situación y que hoy tienen la oportunidad de elegirnos y de exigirnos cuentas claras de manera directa a nosotros los juzgadores. Roberto, a mí mi pregunta es, bueno, yo estoy viendo aquí tu perfil, estoy viendo tus antecedentes, 30 y ¿cuántos? ¿32 dijiste Treinta años? y cuatro años en la Treinta y institución. cuatro años, discúlpame. Así es, 34 años, ya una persona obviamente pues muy preparada, conoce lo que hay allá adentro, o sea, a ti no te van a platicar cómo son las cosas ahí, así es. pero en general revisando lo que hay alrededor de ti, es decir, los otros candidatos, las otras personas que pretenden llegar a un puesto de, ¿cómo se llama?, de judicatura. ¿Cómo ves tú a los contendientes? ¿Cómo ves a las y los candidatos? Estamos hablando de gente preparada, estamos hablando gente con la capacidad. ¿Qué has visto tú desde donde estás? Bueno, pues básicamente yo pienso, como lo dije en algunas otras ocasiones, esto Ujú, vamos a llamarlo que esto es una revolución judicial. Es ujú, decir, esta reforma se deriva precisamente del comportamiento del Poder Judicial. Es decir, en el sexenio pasado, como lo observamos en muchas ocasiones, los tribunales federales otorgaban suspensiones de manera arbitraria de ciertas circunstancias donde, aunque los que promovían los amparos no eran afectados y eso era con el afán de retrasar las obras, obtener beneficios, y entonces el Poder Judicial Federal, tanto como la Corte, se prestaban a esa circunstancia. ujú, Entonces, obviamente la sociedad al ya estar cansado de tanto situación legal, hace que se promueva esta reforma judicial para que nosotros rindamos cuentas a la sociedad de manera directa y seamos electos.
Ahora, con respecto a los candidatos que participan, me merecen todo su respeto, la verdad. Hay jóvenes que yo observo que están sumamente preparados, que tienen el hambre de llegar a ser un buen juez, pero mi única situación es que pues la experiencia de tanto de vida como en el cargo nos hace ser unas personas objetivas en la toma de decisiones. Y como lo dices tú, yo que he estado en un juzgado desde meritorio, sabemos el funcionamiento total de un órgano jurisdiccional. No Ujú. dudo que algún joven que llegue a llegar a esa posición tenga un papel brillante, pero sí la experiencia en los asuntos hacen la diferencia, ¿no? Y creo que eso es en todas las materias y en todos los oficios que conforman a la sociedad. Esa experiencia pues se va adquiriendo con el tiempo. Sí siento que debiesen tener un poco de más preparación en el ámbito judicial para poder ocupar esas plazas, pero reitero, hoy es tiempo de jóvenes, ellos tienen todo el derecho, tienen todo el talento y adelante, la competencia nos hará mejores a todos, ¿no? Yo les Claro, brindo mi felicitación y mi apoyo absoluto. magnífico. Una elección que pues trae aquí una serie de críticas, ¿no? ¿Cómo se llama? La reforma pues, ha presentado muchísimas críticas, la forma en que se está realizando, los tiempos, el dinero que ha asignado. Es decir, hay muchísima gente que lo está criticando y se está yendo al lado de que, pues, la elección, perdón, ya está, definida, que nada más están haciendo, pues, un teatro. Se ha hablado pestes de todo esto, de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que está ocurriendo hasta ahorita, ¿no? Yo lo que pienso es que, pues, es lo que tenemos y es lo que tenemos que utilizar como ciudadanos, ¿no? Es lo que a nosotros nos toca, pues, ejercer como ciudadanos y buscar que esto desemboque en lo mejor posible. ¿Tú qué le dices o qué palabras le dirías a la gente que dice que este proceso ya está cantado, que no vale la pena ni pararte por la casilla el próximo 1 de junio? ¿Qué les dirías? Pues yo siento que el ciudadano está, digo, primeramente hay que separar que nosotros como juzgadores no somos políticos. Claro, Nosotros no podemos hacer promesas de campaña, ni podemos decir si me ayudas, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Obviamente la sociedad pues sí está cansada en ese ámbito de los temas políticos en donde va el candidato, promete y no cumple. Y entonces obviamente están desconfiados en esa situación al manifestar que ya está arreglada esto. Esto se dio desde el inicio. Pasamos por un proceso nosotros los candidatos en donde la ciudadanía envió cartas para que en apoyo a nosotros debido a nuestra trayectoria. Posteriormente hay una filtración en donde somos sujetos elegibles para el cargo y posteriormente viene un proceso de insaculación. Entonces, claro que se ve como si fuese una tómbola donde meten la mano y sacan a un candidato, pero no. Simplemente los números que correspondían a todas esas candidaturas fueron los que pasaron todos esos filtros. Y fue un proceso abierto donde toda la sociedad la observó y pues no hubo ninguna trampa en esa situación, yo se los puedo decir abiertamente porque la muestra de ello es que, digamos, en caso de suscrito que tengo 34 años de antigüedad en el Poder Judicial, salí en esa insaculación, pero asimismo tengo compañeros que tienen, no sé, 2 años, un año, e inclusive meses y salieron insaculados, pero debido a sus atributos. Entonces, pues no, es una situación en donde es un proceso nuevo que nosotros orgullosamente iniciamos y que sí existen muchas dudas, pero como todo, esto será perfectible poco a poco hasta llegar al año 27, donde ya habrá mejores mecanismos y procesos y en donde la sociedad ya confíe plenamente en esa elección. Y lo va a empezar a ver desde que nosotros participemos en este proceso y las personas que tengamos la fortuna de contar con ese apoyo, pues ya va a haber cuentas claras, ¿no? Ya vamos a ser electos por la ciudadanía y ya nos van a poder decir, oye, yo te elegí porque está pasando esta anomalía o por qué diste esta suspensión, por qué actuaste de manera irregular. Y también con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial,
también la gente tiene así sus dudas, pero bueno, ellos ya revisarán nuestras actuaciones y ya no será una situación como en antaño decían, es que el juez determinó y era como una palabra que ya tenía que quedar firme y no se podía cambiar. Hoy el Tribunal de Disciplina va a revisar nuestras actuaciones y es decir, si alguien pide una suspensión por una cosa y se da de manera injustificada, entonces caeremos en una responsabilidad que inclusive será motivo de denuncia penal. Muy bien. Muy bien, pues Roberto Yáñez Quirós, candidato a juez en materia civil local del Distrito 9 de Iztapalapa. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por contestar a nuestras preguntas y sobre todo, pues gracias por participar en todo este proceso, ¿no? Llegamos a la parte de redes sociales, que es donde ustedes están haciendo prácticamente toda la campaña. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos en redes sociales? Estoy en Facebook, en Instagram, estoy en X y en TikTok para servirles, Muchas como gracias. Roberto Yáñez. Roberto, muchas gracias. La otra parte que también es importantísimo, boleta, color, número. Bueno, soy Roberto Yáñez Quirós, candidato a juez civil en la Ciudad de México, en el Distrito 9, boleta verde número 38. Boleta verde, número 38. Perfecto. Así es. Pues muchas gracias. Claudia Aguilar, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tus preguntas, muchas gracias por todo lo que has aportado y nos vemos próximamente. Así es, muchísimas gracias Armando, gracias Roberto. Esto es Gracias, todo. Claudia. Gracias, Armando. Esto es Conexionistas, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Pueden ver todas las entrevistas que hemos realizado, esta ya es la número 14 que hacemos, aquí en el sitio de conexionistas.com.mx, ahí tenemos todas las entrevistas, también pueden verlas en YouTube, tenemos nuestro canal Conexionistas México. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.